Muy buenas noches, queridos hermanos. Nuevamente, esta escuela de comunidades de pareja del movimiento Matrimonio Feliz les trae su live de cada miércoles. En esta oportunidad vamos a tener un hermano con un tema fabuloso que realmente todos lo vamos a disfrutar. Nuestro hermano Omar Arbaje, doctor Omar Arbaje, nos va a estar hablando de sexualidad y bioética en el matrimonio. Esperamos que este sea un tema que nos ayude a todos, nos encienda ese deseo de seguir aprendiendo sobre los temas de nuestra iglesia. Vamos a esperar que nuestro querido padre Alejandro, que es el director espiritual de este movimiento Matrimonio Feliz, se conecte para que él haga la oración de invocación al Espíritu Santo. En breve, ya estuvimos conversando hace un momentito con él. Esperamos su entrada para que él esté aquí con nosotros, saludarlo y que él pueda saludar a todos los que se van conectando. Hoy va a ser una noche maravillosa, una noche de mucha gracia para todos nosotros los que vamos a estar presentes disfrutando de estas enseñanzas de doctor Omar Arbaje, un gran amigo, un gran católico, fajado siempre enseñando la doctrina de la Iglesia Católica. Vamos a continuar esperando que el padre Alejandro se conecte. Tan pronto se conecte, le damos entrada para que nos haga la oración de invocación. Si él no logra conectarse, entonces tenemos otra pareja que estaría con nosotros en esta noche. Hace un momentico conversamos, le dije que íbamos a estar por aquí a las 8:30 de la noche. Vamos a darle un minutito más para que si ha tenido algún tipo de inconveniente, le demos esa oportunidad a él para que pueda estar con nosotros. Si no, ya tenemos por aquí la pareja que está de relevo para entrar en caso de que el padre Alejandro Cabrera, que es el asesor del movimiento Matrimonio Feliz, no pueda conectarse con nosotros. Ya una vez le pasó, no pudimos conectar con él. Ojalá y él pueda en esta noche conectarse con nosotros y poder hacer esa oración. Aquí está el padre Alejandro. Lo estaba dejando fuera, padre. Esperamos por su entrada con mucha alegría que esté con nosotros en esta noche, con nuestro hermano Omar Arbaje, que va a estar dándonos esta enseñanza del día de hoy, la sexualidad y bioética en el matrimonio. Padre, esperamos que usted se conecte. No sé si tiene algún problema con su internet. Yo le di entrada. ¿Qué está pasando? Esperamos por usted, padre Alejandro. Vamos a sacarlo de nuevo y vamos a tratar nuevamente de conectar con él. Hacemos esta prueba, si no es posible, entonces nos vamos con otra pareja. Gracias a todos los que se van conectando. Vamos a ir saludando a las comunidades que van a estar presentes en esta noche. Vamos a tener comunidades de Mao, de Bonao, de Santiago, de La Vega, de Puerto Plata, de Santo Domingo, de New Jersey, de Nueva York, de San Martín. Van a estar con nosotros en esta noche. Y también los hermanos de Maús, de la hermandad de Maús, también apoyándonos, y también cursillos de cristiandad. Veamos qué pasa con el padre. Vamos a ver.
Estamos teniendo algunos inconvenientes con la conexión. Padre Alejandro, Bendiciones, bendiciones, aquí estoy. rápidamente denos esa bendición a todas estas personas que ya están Y andamos conectadas. tan rápido, andamos tan rápido. Sí, usted sabe que tenemos un tiempo estipulado Pues vamos arriba, vamos arriba. de 1 hora solamente. Vamos arriba, Un vamos arriba. gozo enorme de tenerlo aquí con nosotros. De verdad que Para sí. mí un orgullo, un orgullo. Lo queremos mucho, lo queremos mucho. Yo Adelante. más, yo más. Dele un saludo a toda esa gente y haga la Un oración. saludo especial, cariñoso, para toda mi gente de Matrimonio Feliz. Les quiero mucho, bendiciones. Y vamos a orar. Amén. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Reconocemos tu grandeza, tu poder, tu gloria, tu majestad. Te damos gracias por el don de la vida, de la fe, del amor, del matrimonio, de la familia. Gracias por todo lo que somos y tenemos, porque a ti te lo debemos. Te pedimos mucho, Espíritu Santo, que tú vengas sobre el hermano que va a disertar esta noche la reflexión, que tú vengas a poner palabra en su boca, en sus labios, que tú vengas a abrir nuestros corazones para aceptar esa palabra, que sea como una semilla que germine en el corazón de cada uno, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén, Amén. amén, Amén. amén. Gracias, Padre. Un abrazo, un placer. Bendiciones. Bendiciones. Ahora vamos a darle inmediatamente la entrada a nuestro querido hermano Omar Albaje, que ya está por aquí. No sé qué está pasando, pero no. Omar, pídeme por favor compartir contigo, porque no me está saliendo. Hay alguna situación que se ha quedado como frisado las caritas y no puedo elegirte. Si tú me puedes solicitar que yo te invite, entonces quizás así lo podemos lograr. Si no, tendríamos que desconectarnos de nuevo y volver a entrar. Estamos teniendo un pequeño impasse. Ya está aquí, entonces perfecto. Gracias, Omar. Qué bueno que lo pudimos hacer. Vamos a esperar, ya Omar se está conectando. Aquí está Omar. Bienvenido, Omar. Un gran placer tenerte con nosotros en esta escuela de comunidades, de parejas, de matrimonio feliz, que miércoles tras miércoles se van conectando con nosotros a escuchar estas enseñanzas, estas reflexiones que vamos llevando a cada una de las parejas. Y hoy estamos felices porque tú estás con nosotros y yo sé que va a ser de mucha bendición esa enseñanza de esta noche. Bendito sea el Señor, de verdad, gracias César por la invitación y gracias a los hermanos que están ahí en sintonía, gracias a los que están escribiendo, saludándome personalmente, de verdad para mí es un placer estar aquí con ustedes, que el Señor les bendiga mucho, aunque ya tuvimos la bendición del reverendo Padre, ¿verdad? Pero Así nunca es. sobran las bendiciones. Eso Bueno, es. pues el tema que tenemos para hoy. Tenemos un tema interesantísimo. Sí. Así me dijiste tú esta tarde, interesante. Sexualidad y bioética en el matrimonio. ¿Qué nos vas a decir de eso? ¿Qué nos vas a hablar de eso? Bueno, yo lo catalogo de interesante porque normalmente no tratamos esos temas, sin embargo la iglesia sí los tiene claros. ¿Qué es esto de la sexualidad dentro del matrimonio? Muchas personas creen que el matrimonio es luz verde para hacer cualquier tipo de cosa desde el aspecto sexual y la realidad es que no. La iglesia fundamenta el concepto del matrimonio
en la Sagrada Escritura y en la tradición. Y San Pablo dice, y esto lo resume todo del matrimonio, que el misterio del matrimonio o el matrimonio es un misterio igual que como Cristo ama a la iglesia y se une a ella. O sea, en resumidas cuentas, cuando el hombre se casa con la mujer, el hombre es Cristo y la mujer es la iglesia. Por lo tanto, el significado del matrimonio, o sea, el signo que representa, tiene que ser ese. Por lo tanto, el hombre tiene que estar constantemente muriendo por su mujer y la mujer tiene que estar constantemente dedicada a su marido. Estas cosas a veces caen pesadas, sí, yo sé que cae pesado. Sí, entonces, sexualmente hablando, el acto sexual dentro del matrimonio es sano, es santo, es bueno. Así lo describe la iglesia. No es motivo de vergüenza, pero sí tiene su justo lugar. Tiene un lugar específico dentro del matrimonio porque tiene dos funciones, básicamente. Una, procrear, y otro, demostrar la unión entre el hombre y la mujer. Por eso aquello de hacerse una sola carne y una sola alma, porque se unen físicamente y se unen también espiritualmente. Entonces, como esto es el acto sexual dentro del matrimonio, yo como hombre no puedo tener relaciones sexuales con otros fines. Por ejemplo, el yo sentirme bien. Esa no es mi función. Mi función es hacer que mi mujer se sienta bien como mujer y también como madre. Y siempre me gusta recordar el origen de la palabra matrimonio. De matris, madre, munere, los dones de la madre. O sea que el matrimonio es un signo de la madre, o sea, es para que haya hijos. Y puesto en un lenguaje un poquito más cómodo para nosotros, que haya santos en este mundo. Si los esposos no se encargan de que sus hijos sean santos, ¿dónde va a haber el bien para que este mundo cambie? Esto es profundo, porque en muchas ocasiones olvidamos eso porque soy yo el que quiere ser feliz, soy yo el que quiere tener los hijos, y resulta que, por ejemplo, Dios decidió que yo no pudiera tener hijos, o que mi mujer no pudiera tener hijos, o Dios decidió que eso tuviera que esperar un tiempo por alguna mala conducta que yo haya tenido, por ejemplo, el uso de anticonceptivos o el uso de todas estas cosas que la misma iglesia dice que no es adecuado. Entonces, tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta qué es lo que enseña la Madre Iglesia en ese sentido. El matrimonio vendría a ser entonces esta unión física entre hombre y mujer para que haya nuevos hijos, para que haya nuevas personas y por lo tanto debe ser demostrado en el amor. El mundo ahora mismo nos dice que yo puedo tener hijos sin necesidad de que haya amor y que yo puedo demostrar, entre comillas, amor a mi mujer sin que haya hijos. Y por eso entonces vienen todos los métodos de anticoncepción y de contracepción para evitar quedar embarazados y obviamente que son inmorales, son motivo de pecado grave en la iglesia. Igual lo opuesto, no puedo tener hijos y me obsesiono con métodos de fecundación artificial y digo, pero si Dios permitió que la ciencia llegara hasta ahí, es para que nosotros pudiéramos aprovechar eso. Y normalmente la gente se le olvida que también Dios permite muchas cosas malas por lo terco que somos nosotros. No fue la bondad de Dios que permitió las guerras, no fue la bondad de Dios que permitió la enfermedad, sino que es su misericordia porque si nos pagara como merecen nuestros pecados, pues desaparecimos todos. Entonces, los métodos de fecundación artificial, cualquier método, sea artificial o natural, deben siempre estar en función de la pareja, en función del matrimonio, nunca a expensas de él. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la pareja tiene que estar abierta a la fecundidad, eso es lo primero. La pareja tiene que tener las relaciones sexuales con la apertura de que venga un hijo o no venga un hijo. Eso lo decide Dios. Obviamente, en los métodos que la Madre Iglesia recomienda,
son los métodos del autoconocimiento. No, normalmente no son artificiales, sino que son de índole natural, de autoconocimiento, de conocer el ciclo ovulatorio de la mujer y el ciclo menstrual, de conocer el cuerpo, cómo va cambiando y demás, y que haya diálogo entre la pareja. Porque cuando la mujer siente mucho deseo sexual, es porque está ovulando. Cuando el hombre siente mucha atracción sexual hacia su esposa, es porque él, sin saberlo, está percibiendo que ella está ovulando. Son las feromonas, ¿verdad? Eso va cambiando uno, la mujer cambia físicamente y la hace más atractiva a nosotros. ¿Qué pasa? Que si nos dejamos llevar solo por las emociones, solo por las pasiones, siempre tendremos relaciones sexuales en los momentos fecundos de la mujer. Y por lo tanto, siempre habrá hijos, que no es un problema, pero que nosotros también tenemos que tener en la cabeza el concepto de paternidad responsable, que la iglesia también lo maneja. Y la paternidad responsable consiste en saber tener los hijos que Dios quiere que tengamos, no uno, me voy a casar y voy a tener uno, no, los que Dios quiere que tengamos, pero en las realidades que Dios quiere que tengamos. Y por eso es que muchos catequistas en la iglesia no hablan de tener relaciones sexuales, la pareja, cuando no están ovulando, sino espaciar los hijos. No es evitarlos, sino espaciarlos, porque al final Dios manda a pesar de todo. Miren, por ejemplo, ahora mismo con toda la anticoncepción y la contracepción que hay, se instalan aparatitos en el útero, el DIU, por ejemplo, o la ligadura de trompas, que anteriormente era ligarla y punto, pero ahora hay que cortarla y ligarla juntas. ¿Qué se ha visto? Que si va a haber embarazo, habrá embarazo a pesar del DIU, a pesar de las trompas ligadas. ¿Por qué? Porque así cuando yo me hago una herida en la piel, Le pasó la misma... a mi mamá ¿sí? le pasó que le ligaron las trompas y después de 6 varones de estar buscando la hembra, entonces vino la hembra después de estar ligada para tener más hijos. Bueno, pues fíjate, eso porque igual que cuando uno se hace una herida, la piel busca otra vez unirse. Nosotros no fuimos hechos para la anticoncepción. Dios no nos creó para no quedar embarazados, sino para reproducirnos. Y por eso una trompa ligada va a buscar recanalizarse. Un DIU colocado, el DIU lo que produce es una inflamación dentro del útero. El mismo cuerpo va a aislar el DIU. No sé si, por ejemplo, te ha pasado que te clavas una espinita o una piedrecita en la playa, que el cuerpo como que forma capitas. Y después de varios meses que tú vienes a sacar eso, así mismo hace con el DIU y así hace con tantas otras cosas. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, y esto es una reflexión bioética bien seria, que para que un método de fecundación sea verdaderamente moral, no que cualquier cosa que haya en el mercado funciona, no, moral, tiene que respetar lo natural del cuerpo. Si irrespeta lo natural, hay problemas. Y por eso hemos visto que las chicas que están teniendo relaciones sexuales por montones antes del matrimonio, para evitar quedar embarazadas, usan anticonceptivos orales y luego cuando quieren quedar embarazadas no pueden porque acostumbraron al cuerpo a recibir una cantidad específica de hormonas que no es la cantidad que ellas producen normalmente. Porque Dios no nos creó en un molde a todos, sino que cada uno de nosotros tiene un molde específico de parte de Dios. Fuimos hechos porque Él quiso hacernos de una manera específica. Por lo tanto, y esto es una advertencia a las damas jóvenes que nos escuchan y lamentablemente muchos matrimonios que están usando anticonceptivos, que sepan que la anticoncepción por medio de pastillas, por medio de inyecciones, de aparatitos subcutáneos, siempre tiene consecuencias. No es verdad que no pasa nada, porque altera el patrón hormonal, el ciclo hormonal del cuerpo tuyo y vienen los cambios de humor, vienen lo que decimos normalmente, efectos secundarios. Pero bien notorios, sí. Son efectos secundarios, pero que como se está haciendo la publicidad, es como si no pasara nada. Se anuncia
en lugares públicos que ya sin vergüenza, o sea, se hacen unos afiches grandes, se manda en la prensa en portada. Esto no se promociona adecuadamente. ¿Por qué? Porque es, además de anticoncepción, es realmente hormona y produce mucha alteración. Eso hay que tomarlo en cuenta cuando se va a hablar de esas cosas. Ahora, un paréntesis. Hay mujeres que no tienen el ciclo normal y su ginecobstetra le puede indicar hormonas que son los anticonceptivos, pero no se están usando para la anticoncepción, sino para regular el ritmo, para regular la ovulación, y en esas ocasiones puede servir de concepción. Por eso no es correcto que uno tilde cualquier método de bueno o malo sin saber la realidad completa. Y esto es lo que hace la bioética. La bioética pone cada caso, lo recibe. Hay normas generales, obviamente, pero luego entonces lo recibe. Porque la misma iglesia dice, me parece que es un documento que se llama Dignitas Personae, que por ser artificial el método de fecundación, no hay que rechazarlo, sino que hay que rechazarlo si sustituye el acto sexual. Y eso hay que explicarlo bien, porque no está permitido. La iglesia dice que es pecado, y lo es, que la concepción de un niño ocurra fuera del acto sexual marital. O sea, obtener espermatozoides del hombre por masturbación o por la inyección, y obtener óvulos de la mujer y los dos unirlos en placa de Petri en el laboratorio, está mal. Porque, voy a aclarar, yo no puedo tener hijos y decido ir a un país pobre y compro un niño. ¿Está bien o está mal eso? Comprar un niño. Mal, malísimo. Eso es una trata, eso es inconcebible. El ser humano no tiene un precio. Pues eso mismo es lo que ocurre cuando los hacemos en laboratorio. Porque para yo poder tener embriones para ser implantado en el útero de mi mujer o de una mujer interesada, esa persona tiene que pagar. Y han sucedido montones de casos, César, montones de casos de hombre y mujer casados, se estimulan los dos porque ella va a ser intervenida quirúrgicamente, lo que sea. Los embriones entonces se dejan en un laboratorio, se congelan para que cuando ella se sane se le implanten, y resulta que en el proceso se divorcian. Que tampoco creemos en eso, ¿verdad? Y entonces vienen los problemas legales serios, reales, de a quién pertenecen esos embriones. Hay un caso muy famoso de Inglaterra, donde la mujer, luego de recibir su quimioterapia, quiso tener sus hijos, pero se separó de su esposo, y ella fue y solicitó eso, y ella decía, yo tengo derecho a tener mis hijos, fue con mis óvulos. Y el caso llegó hasta tal punto que él apareció y dijo, pero yo tengo derecho a que tú no tengas mis hijos, porque fueron mis espermatozoides. Mira cómo nosotros hemos convertido al ser humano en un objeto de intercambio, mío, tuyo, y realmente no son míos o tuyos, son un don de Dios, y por eso decimos la vida es sagrada. No valen tanto que no tienen valor en este planeta. No hay manera de comprarlo. Y por eso es que la iglesia rechaza los métodos de fecundación artificial que separan la concepción del acto sexual en el matrimonio. ¿Hay algún...? Sí, ¿cómo es? Omar, te iba a decir que hay mucha gente, muchos jóvenes que dicen que nosotros estamos atrasados, que estamos en el siglo primero. Sí. Entonces, qué bueno que tú estás tratando este tema tan interesante. Sí, adelante. Pues déjame decirte que si hay una institución que está verdaderamente adelante, es la iglesia. Porque para la iglesia poder emitir un documento de bioética, como lo ha hecho durante tantos años, tiene que asesorarse de peritos especialistas. Y te diré que, por ejemplo, un documento de la iglesia, Dignitas Personae, tuvo 150 ginecobstetras y moralistas detrás para que la congregación pudiera publicarlo. No es... Te frisaste ahí, Omar. El Papa quiere o porque le da la gana, sino porque
hay una realidad que hay que cuidar, hay una realidad que hay que tomar en cuenta, y es que el ser humano es sagrado. No puede ser comprado, no puede ser vendido bajo montones de consecuencias. Ojalá la consecuencia fuera la cárcel, pero la consecuencia seria es la condena eterna, que es peor que una cárcel, porque estamos tomando al sujeto, el hombre, poniéndolo como objeto. Así que aclaro, no estamos atrasados, ténganlo claro. La religión no es de gente bruta, no se dejen llevar de eso. La religión es de gente con muchas neuronas, porque va defendiendo montones de cosas por la que el mundo le lleva a la contraria, y por lo tanto tenemos que tener muchos y buenos fundamentos. Es verdad que tenemos el fundamento divino, pero el mundo ahora no quiere que tú le digas porque lo dice la Biblia. Sin embargo, podemos argumentarles sin la Biblia la verdad de Dios, porque Dios es Dios, Él es la verdad. Y entre todas estas cosas, estos temas de bioética y moral sexual, hay que ponerlo claro, porque hay montones de parejas que están cayendo en pecado y no lo saben. ¿Por qué? Porque es más fácil utilizar un DIU. Es más fácil ir al médico, pagar 75,000 pesos, 150,000 pesos, y que entonces tú puedas quedar embarazada, y nunca le preguntaste a Dios, ¿tú querías que yo quedara embarazada? La iglesia dice, ¿sabes por qué Dios hay parejas a las que no les regala hijos de su propia carne? Porque hay niños en el mundo que han perdido a sus padres y necesitan papás. Y esa es la realidad que no queremos aceptar. Mira lo difícil que ponemos el proceso de adopción. Es más fácil matar niños en el vientre ahora mismo, el aborto, que poder adoptar un niño que está en la calle pasando hambre. Es más fácil, lamentablemente, y por eso la misma iglesia dice, debemos fomentar la investigación en la fecundación y olvidarnos de la investigación en la anticoncepción. ¿Cómo está, por ejemplo, en nuestro país? Es horrible. El condón masculino, el preservativo masculino, ¿qué precio tiene? Nosotros, como Estado, estamos pagando eso hasta tal punto que un joven puede comprarlo por 3 pesos. 3 pesos en una botica popular, porque hemos separado la procreación de la unión. Y al separarlo, entonces, nosotros caemos en esta incoherencia. Yo les digo a las personas, ¿verdad? A propósito de la medicina, comer produce placer, ¿verdad? Si yo separo el placer de comer de la comida, yo tengo problemas. ¿Por qué? Oye lo siguiente. Si yo como por sentir placer y me gusta sentir tanto placer que me induzco al vómito para luego volver a comer, yo tengo problemas psiquiátricos. Eso se llama una enfermedad. Sí, es una enfermedad. Sí. Si yo hago lo mismo con la evacuación, o sea, ir al baño a evacuar, si yo, como siento ese placer, empiezo a tomar laxantes para sentir placer, yo tengo problemas psiquiátricos. Y entonces yo digo eso mismo de la reproducción. Si yo separo el placer del acto sexual de la reproducción, no, ya yo no tengo problemas, César. Es más, eso es lo ideal. Y lo que tenemos que saber, y no hay que ser ni siquiera católico para saber eso, es que el placer nunca es un fin en sí mismo. En nada de la naturaleza el placer es un fin en sí mismo, sino un medio. ¿Por qué sentimos este pequeño placer al comer? Para poder sobrevivir. ¿Por qué sentimos placer al evacuar? Para poder sobrevivir. Fíjate que cuando nosotros tenemos enfermedades de la garganta, amígdala, por ejemplo, no comemos. ¿Y qué dicen los médicos? No, deja que no coma. No, se le pone algo y ve comiendo al pasito, pero hay que comer. Lo mismo si tenemos hemorroides, fisura anal, lo que sea, que uno empieza a constreñirse, ¿verdad? Bueno, pues también eso. Sin embargo, el acto sexual lo separamos. Y esto es, se lo voy a decir claro, Satanás. Satanás se ha encargado de hacernos creer
que porque nosotros defendemos el acto sexual dentro del matrimonio, no antes, no fuera, dentro del matrimonio, para la concepción de los hijos, nosotros estamos mal, que tenemos que actualizarnos, que ya eso no se usa. Y la realidad es que puede estar el mundo entero haciéndolo equivocado, y como dice la misma iglesia, lo malo es malo aunque todo el mundo lo haga, y lo bueno es bueno aunque nadie lo esté haciendo. Seamos un grupito, hay que hacerlo bueno. Pues esto pasa con los métodos de fecundación artificial, que cuando los métodos de fecundación artificial uno los toma fuera de la fe de la iglesia, termina siempre en pecado. ¿Por qué? Un niño que fue concebido en un laboratorio, que no fue en el acto sexual marital, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valió? Y te diré algo que probablemente mucha gente no sepa. Para que un niño sea concebido en el laboratorio, lo pongan en el útero de la madre, ¿verdad? Lo conciben en el laboratorio y lo ponen en el útero de la madre. No es un solo óvulo que hay que fecundar, sino que se estimula a la mujer, se maduran varios óvulos y se fecundan varios, 4, 5, 6 óvulos, y esos son los que en el laboratorio se fecundan todos. O sea que en un laboratorio no es un embrión que hay, sino que cada pareja que paga tiene 6, 7, 8, 9, 10, y entonces el médico le dice, ok, prendieron, eso es un término, ¿verdad?, un poco sencillo, prendieron tantos, como uno dice de las matitas, ¿verdad? Prendieron tantos, de los 10, prendieron 8. ¿Cuántos te pongo? Ah, bueno, pues vamos a ponerte 1. Pero si te pongo 1, puede que no se siembre en el útero, que no se anide. Entonces lo ideal es ponerte 5 para ver si alguno prende. Entonces efectivamente prende 1, los otros se pierden, que todo eso lo estamos haciendo nosotros por nuestra cuenta, decidir eso, pero no eso. Y si prenden los 5, ¿cómo ha pasado? La gemelaridad múltiple que sucede, por ejemplo, en estos países, que mujer da a luz a 6 muchachos, a 7 muchachos, eso no es de manera natural, porque el ser humano no pasa por eso de manera natural, porque un solo muchacho es suficiente para el útero de la mujer. 2 ya está sobregirada prácticamente, y fíjate que los mellizos, los trillizos, normalmente nacen bajo peso, que hay que ponerlo en una incubadora un tiempecito, que darle maduradores pulmonares, porque el ser humano no ha sido hecho para eso. Entonces, ¿qué pasa? De los 9 que prendieron en el laboratorio, le puse 5 a la mujer tuya, y los 4 que yo hago con esos 4, los congelo indefinidamente, porque hasta el día de hoy, desde la concepción, un ser humano es un ser humano. Pero yo no voy a empezar a repartir ese embrión por todas partes, porque fui yo que lo pagué. Porque eso mucha gente todavía no lo entiende, que ya hay un embarazo desde la concepción, desde que se une un óvulo con el espermatozoide. Déjame decirte que lo que dicen lo contrario es la prensa mal informando, y también es un asunto político. En las escuelas de medicina, donde quiera que yo he podido pasar como médico, siempre enseñan, los libros siempre enseñan que la vida humana empieza cuando el espermatozoide entra en el óvulo, que ni siquiera es en el útero que ocurre eso, sino en la trompa de Falopio es que ocurre. Eso es lo que dice la ciencia. Tú buscas los libros de embriología, eso dicen. Tú buscas los libros de biología, eso dicen. Y no solamente eso, que empieza el ser humano a ser ser humano ahí, sino que además, al ser humano, no se compara con otras vidas biológicas. Esto también lo dice la ciencia. Por eso no atiende a una persona un zoólogo o un botánico, sino que a las personas humanas las atiende un médico. O sea, hay toda una especialización distinta de las ramas del saber dedicada al ser humano, porque aunque yo sí soy natural, carne, ¿verdad? No soy igual que un perro, porque yo tengo voluntad, yo tengo conciencia, yo tengo relación. El perrito tiene un dueño que le llora, es verdad, pero el perrito no mantiene a nadie. El perrito no ha logrado que las personas cambien su proceder, etcétera. ¿Qué hemos hecho ahora? O Satanás ha puesto al ser humano por debajo de los animales en las mentes de la política en general, y ha hecho creer
que hay mayor mérito en ir a salvar tortugas en la playa que en atender a los niños que están siendo abortados. Que es esto último, un derecho, y que lo de las tortugas, un deber, y no puede ser. Pero ahí tú puedes ver la inversión que hay de valores, y de verdad la bioética tiene mucho que decir en ese sentido, la bioética católica, porque es que sí hay fundamento para las relaciones sexuales, sí hay fundamento para la vida, fundamento científico, por lo que dicen los mismos científicos. Un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te devuelve a donde Él. Los médicos que no tienen esta cosa clara, que niegan a Dios, es porque todavía no han hecho ciencia de verdad. Sí, sí. Entonces, con estos métodos de reproducción asistida, hay algunos artificiales que la iglesia sí permite, pero es que no se anuncian porque no le interesa a las farmacéuticas, no le interesa a los laboratorios. ¿Cuáles son estos? Antes de comenzar, Así, Omar, hay una pregunta que me parece interesante y que debe ser aclarada a esa persona que le escribió. Ella dice que si es pecado hacer una fecundación in vitro. sí, claro que sí. Todo tipo de O fecundación artificial. usar inyecciones, pastillas para ese proceso. No, la estimulación hormonal no es pecado. O sea, hay mujeres que necesitan recibir hormonas para producir óvulos. Eso puede ser por inyecciones o demás. Y hay ocasiones que eso se hace para estudiar la reacción de los ovarios, para estudiar los óvulos, etcétera. Si es para eso, no hay problema. Ahora, si es para concebir en un laboratorio, deben saber que la fecundación artificial es inmoral y por lo tanto es pecado. Eso la iglesia lo tiene claro, lo dice hasta en el catecismo, que es de lo más básico que hay. Igual la anticoncepción. Cualquier método anticonceptivo, incluso natural, está mal, porque es que no fuimos hechos para eso. Una cosa es, por ejemplo, con los ejemplos de comer y demás, una cosa es que yo no quiera comer y otra es que no me dejen comer. Cuando me prohíben la comida, están cometiendo algo ilegal, algo ilícito. Ahora, yo tengo la libertad como ser libre de no comer si no quiero, pero hasta cierto punto, porque desde el momento mismo en que yo empiezo a dañar mi salud bajo esa excusa, vienen las personas a cambiarme. ¿Por qué? Sea a través de las leyes, sea a través de la paternidad, lo que sea, porque es que no fuimos hechos para eso. Es inmoral que alguien haga una huelga de hambre hasta llegar a la muerte. Miren que los que hacen huelga pública de hambre, siempre el Estado manda médicos para ir a chequearlos, porque una huelga de hambre nunca debe terminar en la muerte del individuo. Pues lo mismo entonces con estas cosas. Nunca estos métodos que nosotros estamos inventando están siendo para sustituir el acto sexual, sino deberían ser para ayudar. Claro. Entonces, ¿cuáles son Y los es, métodos que tenemos artificiales que, si se pueden que llamar la así, iglesia creo que así, que la iglesia recomienda? Por ejemplo, la estimulación hormonal. Eso la iglesia dice, claro que sí. Si la mujer lo que tiene son problemas en el ciclo ovulatorio, obviamente que tiene que ir a un médico y atenderse. Y eso no está mal visto, eso está bien visto, porque lo que busca es regular. Ahora, siempre que no sustituya la fecundación. ¿Cómo así? Ella está siendo estimulada hormonalmente para que produzca óvulos, pero que ella y su marido en su casa tendrán relaciones sexuales y concebirán. No es para sacarle los óvulos y sembrarlo en una placa de Petri. Y lo mismo entonces sucede con el hombre. Ahora mismo hay métodos donde empieza a estimularse hormonalmente al hombre por cualquier razón, porque hay muchas causas de infertilidad. Y sencillamente la iglesia lo ve bien. Segundo, por ejemplo, que casi nadie lo conoce. Así como existe el condón, el preservativo masculino, existe uno que al final tiene agujeros.
con la intención de que el hombre lo use en el acto sexual y el semen, en lugar de esparcirse por toda la vagina, llegue lo más cercano posible adentro del útero, porque va a salir solo por un orificio. Ese, por ejemplo, la iglesia lo prueba porque no está sustituyendo el acto sexual, sino que está ayudando a que los espermatozoides lleguen. Y así cualquier otro que se vaya a estudiar. Lo que pasa es que ya no se están haciendo, porque es más, lamentablemente, rentable la anticoncepción. Claro. Mientras yo esté estimulando la anticoncepción, yo voy a tener gente teniendo relaciones sexuales y consumiéndome cosas, lamentablemente. Entonces, así con los métodos naturales. Si el método natural, por ejemplo, el ritmo, el método Billings, el sintotérmico, etcétera, hay montones de métodos. Si el método lo que busca es que no quieran tener hijos nunca, entonces la iglesia dice, no, señor, no es así. Si usted no va a tener hijos, ¿para qué se casa? Porque es un matrimonio. Pero yo me imagino que tú sabrás de esto porque lo habrás escuchado en muchas parejas jóvenes. La intención de la mayoría de las parejas de casarse es, tú me gusta, yo te gusto, y ahí se acabó. Y es más allá, es nos gustamos, eso es cierto, eso no se puede dejar de lado, pero además queremos ser una industria de santos para la sociedad, una fábrica de santos. Queremos educar personas en valores que puedan cambiar la sociedad o ayudar en la sociedad al menos. Y eso es lo que decía Santa Teresa de Calcuta. ¿Por qué? Si tu Dios es tan bueno, le decían, ¿por qué todavía no se ha encontrado la cura contra el cáncer y contra el VIH? Porque ustedes no lo han dejado nacer, decía ella. Y ciertamente. Entonces, alguno a veces me argumenta, Omar, pero tú me vas a decir a mí entonces que una pareja que tanto anhela quedar embarazada no puede hacerlo por métodos artificiales, cuando ese niño pudiera ser criado en un ambiente lleno de amor, lleno de caridad, a diferencia de las parejas que sí conciben y maltratan a sus hijos. Y entonces yo lo que les digo es, pero es que estas son situaciones hipotéticas. La realidad es, y si se fijan ustedes en la Declaración de los Derechos del Niño, el niño tiene un derecho a un padre y una madre. No es el hombre y la mujer que tienen derecho a los hijos. No existe el derecho a tener hijos. Existe el derecho a la paternidad y maternidad, o sea, que yo tenga padre y madre. Ese derecho sí existe. Y como están escribiendo ahí ahora, la iglesia lo tiene claro. El fin no justifica los medios. Nunca. Eso para cualquier aspecto de su vida, laboral, familiar, etcétera, pero sobre todo en el tema de ahora, nada de querer tener un hijo justifica unos medios inmorales. Dios quiere darte hijos, te lo da, por encima de cualquier condición. Así es. ¿O no creemos eso? Claro. Omar, no sé si todavía falta algo por desarrollar sobre los demás métodos, porque tenemos varias preguntas y creo que sería interesante, como terminamos a las 9:30 en punto, yo voy a terminar a las 9:28, entonces te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el lugar de la sexualidad en el matrimonio, por ejemplo? ¿Cuál sería ese lugar? La sexualidad en el matrimonio lo que busca es la reproducción y luego el amor, en ese orden. Y por lo tanto, ustedes lo saben, no es el centro del matrimonio las relaciones sexuales, sino que el centro del matrimonio es la sexualidad. ¿Cuál es la diferencia? Que yo amo a mi mujer como hombre que soy, ella me ama como mujer que es, tratamos de entendernos, nos aceptamos, pero las relaciones sexuales tienen un momento específico, una situación específica. Y si hay que en un momento suspenderla para poder llegar juntos a un grado de santidad que estamos buscando, eso también la iglesia lo propone. De hecho, la iglesia dice que en el proceso de abstinencia de la carne, o sea, de comer carne, también hay que incluir la abstinencia de las relaciones sexuales por consentimiento mutuo. No es que yo no quiero, no. Juntos decidimos que aunque queremos... Ahí no hay huelga, ahí no hay huelga. Exactamente.
Entonces, ¿qué quiere decir apertura a la vida? La apertura a la vida es que si Dios quiere mandar los hijos, a pesar de cualquier cosa, los va a mandar y tenemos que aceptarlo. Y que no es que Dios lo va a mandar, pero ¿y de dónde lo vamos a mantener? Si Dios lo manda, se mantienen. El Señor permite las cosas para que nosotros podamos ser santos. Entonces, nunca cerrarse a la reproducción. Siempre saber que al final de cada acto sexual, aún sea en los periodos no fértiles, hay que estar abierto a la posibilidad de que va a venir la vida y hay que acogerla. Bueno, he visto muchos ejemplos de parejas que tienen muchos hijos y parejas que son limitadas, vamos a decir, económicamente. Si para ellos Ujú. tener hijos no ha sido un problema, el hecho de que tenemos que inscribirlo en tal colegio, en tal cosa, mientras que muchas parejas que tienen la oportunidad de tener, que tienen la posibilidad de, ¿verdad?, de tener más hijos, entonces se niegan a tener más hijos porque quieren ser padres con una paternidad y maternidad responsable. Entonces ahí hay como algo que me gustaría que tú nos comentes un poco de eso. Bueno, eso ya nos iríamos a los aspectos sociales que nosotros mismos hemos provocado. Porque tú le preguntas a una señora de 90 años, de 100 años, si la cosa estaba dura antes y te va a decir que sí, que muy Sí. dura porque había que trabajar el campo uno mismo. Sin embargo, ¿cuántos hijos tenían esas señoras? ¿Cuántos hijos tenían los abuelos y bisabuelos de uno? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos creado? Un sistema que se está proponiendo metas cada vez más grandes y que los jóvenes no pueden tener hijos antes de los 30 porque están ocupados preparándose para poder obtener un trabajo. Pero entonces ahora te dicen que cuidado con tener hijos a los 35 en adelante porque pueden salir con síndrome. Y entonces, ¿qué es lo que le estamos dejando a la sociedad? Tenemos que hacer un alto. En algún momento tenemos que pararnos. Claro, así es. ¿Cuál debe ser la postura de los católicos con la anticoncepción? La iglesia tiene claro que la anticoncepción es siempre pecado, siempre pecado. La anticoncepción no tiene una excusa, no tiene excepciones. Se procura la anticoncepción, se ha caído en pecado y hay que confesarlo eso para poder acceder a la comunión. Se lo digo porque yo sé que en nuestro país en los años 80, 70 se practicaba mucho lo del DIU o la de preparación a la mujer en el momento de ya usted está satisfecha. Ahí la preparaban de una vez y son mujeres de comunión y demás. Todo esto hay que resolverlo porque en muchas ocasiones uno está sin querer o en ignorancia previa participando del pecado y hay que aclarar todo esto. Bueno, de hecho hay una pregunta aquí que te la pongo en pantalla. ¿Prepararse para no Sí, tener más está mal? sí, es pecado. Si de verdad no van a tener más, entonces una de dos opciones. O calculan siempre el ritmo, el ciclo ovulatorio, etcétera, y tienen las relaciones sexuales donde menos probabilidad hay de quedar embarazada, o no tengan relaciones sexuales, porque nuevamente las relaciones sexuales unen, es verdad, pero el fin primero es la procreación. Si no fuera así, ¿por qué eyacula el hombre espermatozoides? Porque la mujer es más atractiva cuando ovula. Y los documentos de la iglesia lo dicen así. O sea que lo ideal es conocerse. Es más fácil prepararse, pero entonces, ¿dónde está el mérito? Si no tienes porque no puedes, ¿cuál es el mérito? Claro, claro. Entonces, ¿acepta la iglesia los métodos de reproducción asistida? Sí, lo que mencioné que ayudan en el acto sexual. Los que sustituyen al acto sexual, no. Así de claro, así de sencillo es. Si en el método usted está sustituyendo el acto sexual dentro del matrimonio, ese método es pecado. Bueno, yo creo que están quedando bien claras todos estos conceptos, ¿verdad? Que Espero que sí. muchas veces no nos atrevemos a hablarlo así de manera pública
No, Sí. no tenemos la valentía que tú tienes para decirlo. Sin ningún tipo de tapujo, hay que hablarlo, hay que decirlo. Todos los Sí. anticonceptivos son abortivos. Mira qué interesante pregunta. No, todos los anticonceptivos no son abortivos. Hay algunos que sí, pero hay otros que su función es interceptiva, se llama. ¿Qué es eso? Que hay anticonceptivos que lo que hacen es que cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, el embrión, y está en el útero, hace que el útero lo rechace. Ese sí es abortivo. Pero hay otros que lo que hacen es que impiden que el embrión, el cigoto, se siembre en el útero. Entonces no es abortivo. Porque no es abortivo lo hace bueno. No, no, no. Porque el pecado no es solo el aborto, sino la anticoncepción. Entonces, sí hay pecado en ambos. Lo que pasa es que uno es pecado de anticoncepción y otro de aborto. Y sepan que el pecado del aborto, aborto procurado, porque hay aborto espontáneo, que el cuerpo lo bota. Pero el Claro. aborto procurado es pecado grave, gravísimo, que hay que confesar. Omar, hay una pregunta aquí interesante. Dice que aclare en los momentos de fertilidad si es permitido el sexo oral y masturbación mutua. Nada de eso, nada de eso. Las relaciones sexuales son el pene en la vagina y de hecho, si uno revisa la anatomía sin necesidad de que la iglesia le hable a uno, uno descubre que la manera en la que la mujer es estimulada sexualmente por el hombre es cuando están cara a cara, porque el clítoris de la mujer empieza a ser rozado por el pene del hombre y así entonces siente más placer. Entonces, cualquier otra posición, cualquier otro tipo de práctica que el sexo oral, que el sexo anal, etcétera, realmente es pecado y dentro del matrimonio no se practica, no se practica. Ahí tiene ¿Qué hay? pantalla. Una pregunta, ¿qué hay de esas mujeres que no son regulares y no pueden usar el método natural? Deben ir al médico. Si no son regulares, tienen que ir al médico para que le acompañen el proceso y así entonces pudieran regularlas, porque hay muchas de esas irregularidades que evitan la anticoncepción, pero que también traen muchos problemas, por ejemplo, menstruaciones dolorosas cuando llegan o cambios de humor muy severos, quizá puede ser por ovario poliquístico y eso desarrolla vello facial en ocasiones en la mujer, etcétera, acné. Entonces, lo ideal es que vaya al ginecólogo. Okay. Bien, una otra pregunta, ¿qué propone la iglesia para las parejas estériles? Si verdaderamente es estéril, si ya ha procurado los médicos para mejorar la fertilidad y no mejor, etcétera, la iglesia propone dos cosas que van unidas. Lo único que una es si quieres, pero la otra es siempre. La que si quieres es adoptar, adoptar niños que no tienen papás, que pudieran entonces pasar mucha lucha en la vida. Y la segunda, que es siempre y no solamente en el matrimonio, sino para todos, cargar con la cruz que Dios nos ha regalado. Si descubrimos en el matrimonio que somos infecundos o que yo soy estéril, es la condición que Dios me ha regalado y yo lo que tengo que buscar la razón por la cual Dios me quiso así. O sea, buscar mi vocación. Y ahí yo descubro que yo no soy enteramente hombre porque puedo tener hijos, sino que Dios me hizo enteramente hombre y quiere que yo busque lo que Él quiere que yo haga. Y por eso hay muchísimos hombres que han tenido problemas de fecundidad y luego terminan siendo, por ejemplo, padres espirituales de muchos. Pueden tener un solo muchacho por métodos auxiliares y después el Señor les abre el corazón y son consejeros de jóvenes, consejeros de matrimonio, etcétera, y Dios le da muchos hijos espirituales. Aquí hay una pregunta que está muy de boga en estos momentos con el asunto de las tres causales. Si la madre está en riesgo, deben buscarse los métodos necesarios para proteger ambas vidas. Eso es, Esa es, eso esa es la es, respuesta. sí, Nunca, nunca a un médico se le enseña a matar a un paciente.
Eso no es verdad. A mí no me enseñaron que una mujer llegue embarazada y de mi consultorio sale una sola persona viva. No, yo debo procurar la vida de ambos. Si en el proceso una o ambas vidas mueren, pero no porque yo lo procuré, sino porque ese fue el desarrollo que Dios quiso, entonces yo no tengo culpa. Eso es lo que se conoce como el principio de doble efecto, que yo buscando el bien, resulta que como consecuencia viene un mal no deseado. Por eso es que yo siempre aclaro, el aborto terapéutico no existe. Eso es un invento político. No existe aborto como terapia. Eso es como decir que yo voy a matar a alguien como terapia. Eso es inconcebible. ¿Cómo es eso una terapia? Déjame darle terapia a mi hijo que es revoltoso. Un tiro. No, siempre es procurar la salud de ambos. Y nunca es uno el que decide, sino que si la mujer embarazada tiene que tomar una decisión informada de que es la vida de ella que se va, entonces eso hay que respetarlo. Tenemos santos así. Por ejemplo, Santa Gianna Beretta, que es una mujer que quedó embarazada, le diagnosticaron cáncer y ella dijo, yo no quiero que me den quimioterapia porque va a morir mi niña. Y ella era médico. No quiero que me den terapia, va a morir mi niña. Y ahí está ella de santa, porque prefirió inmolarse ella con tal de que su hija viviera. Eso hay que respetarlo. Bueno, una última pregunta, Omar. Yo sé que con todos estos comentarios que tú has hecho, quizá muchas de las mujeres inclusive los hombres que estamos escuchando el mensaje, la enseñanza, que nos podamos sentir culpables. ¿Qué tú recomiendas en ese sentido? Si debemos ir a hablar con un sacerdote que nos oriente, ¿qué tú nos recomiendas? Mi recomendación es que vayan, primero que interioricen qué es lo que ha pasado, porque no estoy diciendo que a ti te pusieron un DIU y tú eres culpable. No, si te lo pusieron sin tú saberlo, hay que revisar eso, ¿verdad? Porque es otra cosa, es mala práctica médica. Ahora, si tú tienes método anticonceptivo, si tú has estado usándolo, etcétera, en santo matrimonio, lo ideal es que vaya la pareja, no uno de los dos, la pareja, y explique su posición al sacerdote para que el sacerdote entonces le aconseje y si tiene que absolverle pecado, entonces los confiese y les absuelva pecado. Muy bien. Omar, agradecido de esta valiosa enseñanza y también de tu disposición de estar con nosotros en esta escuela de comunidades de pareja. Siempre ha estado, cada vez que te llamamos, siempre ha estado disponible y eso lo valoramos mucho. Antes de que te vaya, quiero anunciarle a quienes están conectados, unos 185 dispositivos en este momento, que por favor anoten, que pongan en su agenda el retiro virtual Juntos y Muy Feliz, que va a ser tremendo, una experiencia maravillosa, una experiencia de 2 horas solamente con su pareja para fortalecer su relación. Busquen esa información en todos los medios de Matrimonio Feliz, que ahí lo tienen, y anótense, inscríbanse, porque de verdad que van a disfrutar, van a aprender y van a poder fortalecer su matrimonio. Omar, gracias. Un último mensaje para todas estas personas que están con nosotros. Decirte que están la gente de Mao, de San Vicente de Paúl, de Bonao, de Puerto Plata, de Santo Domingo, de New Jersey, de Nueva York, de San Martín, de Mao, de La Vega, la gente de Maús que también nos están apoyando y de Cursillo de Cristiandad. Es decir, gracias por estar con nosotros en esta noche y de verdad que nos sentimos muy complacidos. Amén. No, que gracias por su sintonía, que Dios les bendiga y no dejen de formarse. Busquen el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén, amén. Bueno, muy buenas noches, queridos hermanos. Nos vemos el próximo miércoles a las 8:30 de la noche en esta escuela de comunidad de pareja de Matrimonio Feliz, con estas enseñanzas tan valiosas que nos ayudan a ser mejores seres humanos, mejores cristianos. Que Dios les bendiga y recuerden el retiro, anótense, inscríbanse. Es con cupo limitado, no se queden fuera. Un fuerte abrazo, bendiciones.
12 de septiembre